¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video del tallercito. Parece que hubiese salido una maratón de lunes, pero no, simplemente me di a la tarea de responder algunos comentarios, dado que bueno, en las charlitas que tenemos habitualmente desde mi taller, quizás la conversación es más sobre herramientas, intercambio con ustedes, mis amigos, descripción de herramientas, toma de contacto, en fin, por ahí alguna anécdota. Y con el tema de los oficios, de bueno, las tareas que uno realiza, generalmente hay muchas consultas, muchas dudas, gente que la famosa busco un tutorial para ver cómo se resuelve y me apareciste vos. ¿Sí? Muchos me han dicho que llegaron al canal de esa manera. Entonces, bueno, nada, me di a la tarea de buscar los comentarios más relevantes y responder mediante el videíto para que ya quede evacuada la duda. Dado que si uno tuviese que escribir todo lo que está diciendo, se hace largo, más con las idas y venidas que uno tiene por ahí en el discurso, ¿no? Así que bueno, nada. Me cortaron el gas, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vengo como tantas veces de un cliente que le han cortado el gas. Estaba ayer en el taller, me suena el teléfono, una clienta. Tano, le cortaron el gas a mi hija. Bueno, perfecto, dale, pasame la dirección. Bueno, es en Morón Sur, voy, me acerco, me empieza a contar la historia la chica. Estaba en el lavadero da sobre la línea municipal, donde está exactamente el nicho de gas. Sentía un poquito de dolor, le avisa al dueño de la vivienda, dado que alquila. El dueño le dice, le aconseja que llame a Gas Natural. Todos dicen que por ignorancia, porque no sabían, pero bueno, en el fondo todos quieren ahorrarse la mano de obra del gasista. Que entre paréntesis, como digo siempre, no es necesario que sea matriculado. Hay muchísimos gasistas con 30, 40 años de oficio que la tienen re clara. La matrícula sirve netamente para hacer trámites y bueno, certificar un poco que uno sabe lo que está haciendo. Pero hay gasistas de toda la vida que trabajan muy bien, o sea, generalmente los trabajos son en conciencia. Bueno, en este caso el dueño no quiso ahorrarse el gasista, le dijo que llame a Gas Natural, la chica acató la orden, llamó, vino la cuadrilla, efectivamente detectaron una pérdida en el regulador de los denominados directos, estaba perdiendo gas, se sentía por la ventanita del lavadero, corte. Bueno, la historia no termina ahí, obviamente. Le avisa al dueño, el dueño va con un gasista, el gasista rompe el cepo, cambia el regulador, le da gas y se va. Todos pensaron que eso había quedado así, que ya estaba. A los 15, 20 días, generalmente después de que pasan a revisar el estado, cuando cargan los datos, salta que ese domicilio tendría que estar sin gas. Va a la cuadrilla nuevamente, pone un cepo otra vez. Ahí es donde me llaman a mí. Bueno, llego, hablo con la chica, me dice, no, es simplemente para que firmes, para que me habiliten la instalación. Bueno, hay muchas cosas que tenés que saber antes de que yo firme algo que hay que hacer. Puede que no se necesite ni siquiera poner un tapón, como puede que haya que hacer la instalación de nuevo. Me miró como diciendo, ¿este sabrá? Mi mamá me habrá aconsejado, me habrá recomendado bien. Bueno, me siguió dejar desarrollar la conversación. Le digo, mirá, Gas Natural se maneja con un reglamento que sufrió alguna mínima reforma, pero muy poquitas, desde el año 60, o sea que cualquier gasista sabe, el que te hizo el cambio de regulador lo debería saber. Cuando te cortaron el gas, en primera instancia te tienen que haber dejado una hoja blanca que se llama 1022. En base a eso podemos trabajar los gasistas y la situación comienza así.
tengo que comenzar a ver desde el nicho, desde el momento de abrir la puerta del nicho, que la puerta está en reglamento, que el regulador sea el aprobado bajo normas del momento. Después, que el medidor esté instalado como corresponde, con avisagrados en caso que corresponda. Los avisagrados son una especie de muñeco que se hace con codos macho-hembra, que tiene cierto movimiento para poder abrir y cerrar la longitud. Al ser vivienda unifamiliar, generalmente eso no se necesita porque se achica o se alarga el recorrido del flexible del regulador, dado que como es vivienda unifamiliar, hasta 6 metros cúbicos, el flexible es un cañito de cobre. Bueno, una vez que tenemos el nicho a reglamento, hay que ir artefacto por artefacto, verificar que está instalado en forma reglamentaria. Ya de movida, en el comedor, a unos 2 metros de la toma, estaba una estufa de tiro natural. El caño flexible, el que denominamos flexible, que generalmente son caños de cobre, el aluminio está prohibido, no debe exceder los 50 centímetros. O sea que tenés dos posibilidades. O sacás la estufa, no es que la desconectás y la dejás ahí. La sacás y declarás toma taponada, futura estufa 5000 calorías, con sus ventilaciones correspondientes, o la tenemos que instalar donde corresponde. Pasamos a la cocina, como era el mismo ambiente, tenía las rejillas, hay que hacer la sección de ventilación del artefacto que más consuma, en este caso la inferior para la estufa, la superior con la dimensión de sección de la cocina, dado que la cocina solamente lleva rejilla superior. En la de superior iría la estufa y la cocina. Perfecto. Pasamos al termotanque. Si en los dormitorios no tenés ningún tipo de estufa, que no hay otra opción que sean tiro balanceado y estén a 50 centímetros como mucho de la llave de paso, está todo perfecto. Pasamos al termo, que bueno, el termo se encontraba en una especie de patiecito, colocados prácticamente sobre el aireador del baño, o sea que hay que corregir eso, tiene que estar abajo o arriba. Por cómo estaba la distribución de la llave de paso de gas y de agua, habría que subirlo un poco, poner un pedazo de niple rígido y ahí poner el cañito de cobre para cumplir con los 50 centímetros correspondientes. Bueno, hacerle un nicho. Se puede hacer en chapa galvanizada. La puerta tiene que tener las rejillas de ventilación correspondientes, inferiores y superiores. La llave de paso debe estar fuera del nicho. Bueno, el tiraje de gases debe rematar a los 4 vientos. Si no sale en forma directa, que sea el caño directo a los 4 vientos con sombrerete doble, debemos tener 50 centímetros de altura, de longitud, de caño galvanizado en 3 pulgadas, un codo a 45, 50 centímetros más, y de ahí otro codo a 45 rematando a los 4 vientos. Ustedes quizás se lo imaginan, lo ven en un dibujito, parece algo fácil y chiquitito, pero cuando lo hacen en la vida real, termina siendo un aparatoste así que hay que ponerlo prácticamente en el subsuelo el termo. Entonces, ¿qué conviene? Poder rematar a los 4 vientos en forma directa. Me ha pasado en más de un domicilio tener que correr el agujero de la losa, dado que por ahí el tiraje quedaba en un lado y en los distintos cambios de termo, ¿qué hacemos los gasistas? Cuando no hay encomienda de tareas, tenemos el caño acá, el caño de descarga de gases acá, y le ponemos un fuelle corrugado y listo, quedó andando perfecto, no hay ningún problema, pero ante el motivo de un corte tiene que estar a reglamento. Generalmente trato yo de manejarme a reglamento, pero créanme que a veces el tema gastos de materiales y gastos de mano de obra hace que el cliente simplemente quiera que el termo funcione y nada más.
Bueno, corrigiendo todas esas anomalías, previamente, y lo obvié a propósito porque es la parte fundamental de esto, si no hacemos una prueba de hermeticidad en la cañería, que consiste en inyectar aire a una presión determinada y controlar que no baje mediante una columna de agua, todo lo que hablamos de la puesta a reglamento de los artefactos queda desestimado, porque no puede presentarse una instalación que presente caídas de presión o pérdidas. La prueba de hermeticidad es lo primero que se hace cuando ya se pactó con el cliente, porque si no están trabajando al divino botón. He hecho más, y no quiero poner un número para no jactarme, pero muchísimas pruebas de hermeticidad que no me han llamado nunca más y he perdido tiempo y he renegado porque por ahí se dobla el cañito del regulador. Está bien que después lo tienen que cambiar, pero siempre después uno queda en boca de los clientes. No, el que vino antes sacó, puso. En fin. Una vez que llegaron a un acuerdo con el cliente entendió todo, los precios están aceptados y aprobados y demás, se hace la prueba de hermeticidad. Una vez que se hizo la prueba de hermeticidad, si da bien, se encara como les dije. Si da mal, hay que replantear una nueva instalación, ya sea en forma exterior. Hay un montón de secretos que, bueno, a veces hacemos los matriculados, no para evitar la pérdida, sino por ahí para presentar algún artefacto, la mínima cantidad de artefactos para que habiliten la instalación y después conectar el resto. Como también a veces solemos, y esto, o sea, no es que trabajemos mal, es que es más o menos así. Cuando hay un artefacto sacando los dormitorios que no se negocia. Si hay una estufa tiene que ser tiro balanceado. Hay vidas ahí adentro y yo no quiero correr con esa responsabilidad, me gusta dormir tranquilo. De hecho, no se puede presentar toma taponada en dormitorios. Eso fue una modificación del reglamento. Todos presentaban toma taponada con el tiraje y después ponían cualquier cosa. Muy peligroso, muchas desgracias con monóxido de carbono. Eviten esas cosas, eviten esas cosas. Pero por ahí, en casas que son muy grandes, que tienen muchas estufas, se habilita lo mínimo, 3 bocas, y después se hacen las modificaciones para que todo el resto de los artefactos funcionen. En este caso en particular que les comento de Morón Sur, bueno, la prueba de hermeticidad dio bien, había que corregir todas estas anomalías que parecen mucho trabajo, pero es relativamente poco, pueden ser 2 días, dado que hay que confeccionar las ventilaciones, cambiar la puerta del nicho. Hay un detalle que lo dejé para el final. No se trata de un nicho común, o sea, es un nicho común de 65, 45, 30. Pero a 40 centímetros del nicho hay 4 medidores de Denor. A 40 centímetros. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? En ese caso hay que anular las rejillas superiores de la puerta reglamentaria, que generalmente uno la plancha con un aguantador, un martillito, y poner una chapita galvanizada con sellador, con Fastix, y 2 remachecitos. O sea, anular la rejilla superior de la puerta. ¿Y qué hacemos, Tano, con eso? Bueno, se pone un caño de venteo que obviamente conecte el interior del nicho con los 4 vientos. O sea, hay que engrampar un caño en forma exterior, obviamente, porque bueno, hacer esa canaleta, meter un caño ahí, uno se encuentra con 50 caños de luz, cosas que uno ya están escapando del presupuesto. En forma exterior, engrampado está aprobado, todo como corresponde, con grampas cada 50 centímetros, material dieléctrico, o sea, caños PVC. Del interior del nicho a los 4 vientos. Y evitar que el gas quede tan cerca de los medidores de Denor. Una vez que tenemos todas esas anomalías levantadas, bueno,
ahí nos podemos dar a la tarea de pedir la inspección. Al momento de la inspección, ya lo he contado en otros videos, la columna de agua debe estar presentada, con la seguridad de que ya sabemos que está todo bien, no vamos a pedir inspección con alguna duda sobre la instalación. O sea, ponemos la columna, la dejamos ahí, verificamos de vez en cuando que no caiga, porque a veces cae por las uniones de la misma columna, la misma herramienta, que se conecta con una goma de esas de sacar sangre. Yo a veces compro en la farmacia. Pero ¿qué pasa? Después de 4 o 5 obras en la caja, al sol, esa goma se reseca y por ahí pierde un poquito. Entonces baja la columna. Hay que verificar eso, que esté todo bien, que se prueba con detergente y agua y esperar al inspector. Cuando viene el inspector, únicamente entra al domicilio de la mano del matriculado, no de la mano literalmente, sino que entramos juntos, mira lo que uno presentó, ya previamente marcó en su planilla que la hermeticidad está bien, si no ni siquiera entra, ahí nomás pasa lo que nosotros denominamos nos hizo pelota. Cuando nos hace pelota es porque nos sanciona. En esa sanción depende la anomalía, en este caso presentar con pérdidas o caídas de presión, la sanción es importante. Bueno, ingresamos al domicilio y vamos verificando artefacto por artefacto que esté como corresponde. Siempre van a tener algo que decir. Acá quizás hubieses puesto un tapón, bueno, toma taponada. Me ha pasado de olvidarme de poner los tapones porque ahora los compro, mañana los traigo, en la caja tengo. Después, mañana me olvido, no los traje y en la caja no tenía. Así que tengo que salir corriendo a comprar. Me da miedo que llegue el inspector y yo no esté. Entonces, bueno, que termina quedando ahí, te dice, mirá, ponete los tapones. Eso se llama llamado de atención. Siempre van a tener algo para decir, siempre les va a parecer que el caño podría rematar más a los 4 vientos, o sea, más arriba de los arriba. Siempre va a haber algo que van a ver, pero no va a ser un motivo para que no habiliten o que haya una sanción, sino que van a decir algo para chapear con su credencial de inspectores, cosa que no lo veo mal, pero bueno, hay veces que uno tiene que discutir por alguna tontería, teniendo todas las de perder, porque obviamente el sí lo tienen ellos, son como las mujeres, el sí lo tienen ellas. Así que bueno, cuando sientan un olor a gas en la casa, más aún si es en la línea municipal, no llamen a Naturgy, no llamen a Gas Natural. Llamen a un gasista. No se van a ahorrar ninguna mano de obra en los dos casos, o sea, le van a tener que pagar al gasista en forma particular o directa. Y si interviene la empresa y cierra el gas, ahí van a tener que llamar al matriculado y correr con todos los gastos de poner la instalación a reglamento, y eso a veces puede llevar mucho más de lo pensado. Así que bueno, espero les haya servido esta breve descripción de qué hacer cuando nos cortan el gas. La idea es evitar que corten el gas. Siempre tengan a su gasista de confianza. Como dije, a veces la matrícula simplemente sirve para presentar la instalación, para representar al cliente ante la institución, ante la entidad, el gas natural en este caso, Naturgy, o bueno, gas natural Van o Fenosa o Capital Metrogas. Pero bueno, no quita que hay muy buenos gasistas que trabajan y trabajan bien. No es cuestión tampoco de meter a cualquiera en la casa que prueba y ensayo error lo hago andar. No, tipo que sepa trabajar, que bueno, por ahí no tiene matrícula. Después, bueno, nada. La descripción de cómo cada artefacto debe estar a reglamento la voy a hacer en algún video o en alguna charlita un poquito más adelante para que no se haga tan largo y se queden hasta el final. Dado que bueno, la cocina ya saben, tiene que estar en forma rígida, la llave de paso no debe estar a menos de 40 centímetros del artefacto. O sea, si va a estar la llave de paso sobre el nivel de parrilla,
tiene que haber por lo menos 40 centímetros entre la llama al máximo y la llave de paso o a un costado. Pero a veces pasa que la tenemos a 30 y ahí ya hay que romper y modificar. En fin, les mando un saludo. Terminó saliendo un tercer videíto. Así que bueno, espero no se aburran, les entretenga, les guste. Y si no soy claro, háganmelo saber, me ayudan a mejorar. Acá no hay libreto.